Que el Señor le bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro, en una nueva emisión del programa Intercediendo por un Avivamiento en la Familia. Es decir, todo está enfocado en la familia. Esto es muy importante porque Dios trata con familia. Dios es un Dios de familia. Escogió familia desde el principio y son familias hasta el final. Muy importante porque a través de la experiencia y la vida que vamos teniendo con el Espíritu Santo, cada vez van mostrando su amor y su misericordia para que podamos nosotros caminar en la bendición de Dios. Una de las preguntas que nos hacemos constantemente es ¿por qué cuando hemos conocido la gracia de Dios, cuando esa bondad y esa misericordia del Señor nos ha alcanzado, ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué no respondemos de una manera como respondían aquellas familias, aquellas personas en el libro de los Hechos, con tanta devoción, con tanta intensidad? Hombres de Dios que vivieron de manera consagrada al Señor, honraban a Dios con todo su ser. Y ahora lo que vemos es evidente, y cada ministro definitivamente debe reconocer con sinceridad y honestidad que la iglesia no está llegando al nivel. Hay momentos en que vemos personas que se acercan al Señor por su situación de gravedad, por una prueba, por una dificultad. Entran al Señor y son intensos, vienen con tanta pasión, con tanto deseo, pero poco a poco parece que esa llama se va consumiendo y entran a una actividad de conformismo y no logran tener esa intensidad o permanecer en esa intensidad. Poco a poco el amor hacia Dios se va disminuyendo y entran en un estado totalmente de conformismo, de automatización. Cantamos, hacemos todo esto, pero no vemos un crecimiento. Esto no solo ocurre el día de hoy, le ocurrió al apóstol Pedro cuando decía, ustedes todavía son niños. El apóstol Pablo a los Corintios le dice, todavía son niños, no puedo darles algo sólido. Hay una queja del apóstol Pablo a los Gálatas. Ustedes comenzaron en el espíritu, pero van por la carne. En el libro de Apocalipsis hay una fuerte advertencia a las iglesias. Perdieron el primer amor, otros no eran ni fríos ni calientes, fueron tibios. Otros perdieron toda la plenitud de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y bueno, en primer lugar, déjeme mencionarle un pasaje que encontré en la Escritura. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Él empieza a hablar del deseo de que busquemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Es decir, que la palabra, el deseo, que ese deseo no se pierda. Esa intensidad, esa pasión, ese anhelo, esa desesperación por la palabra no se pierda. Y dice aquí, acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Me encanta eso. Para Dios, eso que hubo en el Calvario fue algo precioso para el Señor, dice, para Dios. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que cree en ella no será avergonzado. Para ustedes los que creen, Él es de gran valor, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo, una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados. El apóstol Pedro escribe ya esto ya siendo un ancianito. Y él escribe esto. ¿Cómo es posible que no valoremos el sacrificio de Cristo? No podemos nosotros reducir esa magnitud, esa majestad del sacrificio a una actividad.
Estamos viviendo una vida cómoda y tibia cristiana. Nosotros asumimos que tenemos una relación con Dios, pero en realidad es una relación lo más débil y lo más pobre posible. No puede ser esto posible, no puede ser. Déjeme llevarlo rápidamente al capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Después de la resurrección, cuando Cristo ha resucitado, camina junto con dos hombres que iban camino a Emaús. Dice la Biblia en el capítulo 24, en ese mismo día, dos de ellos iban camino a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Y hablando y de tantas cosas que estaban hablando. Jerusalén no era una ciudad grande, era una ciudad pequeña, sabía lo que estaba ocurriendo. Pero aquí hay dos personajes que van camino, a ese lugar de Emaús. Emaús significa, en el original significa aguas tibias. Para ahí van, aguas tibias. Esta es la iglesia en el día de hoy. Van caminando, van hablando del Señor, van hablando de lo que ha pasado, pero no se dan cuenta que Jesús va con ellos. Se le acerca a ellos y dice la Biblia que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos, parecía como que no lo podían ver. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Y uno de ellos respondió, que se llamaba Cleofas, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante el pueblo era un profeta poderoso en hechos y palabras. Fíjense para qué era ellos. Era un profeta. Ni siquiera pudieron reconocer la divinidad de Jesús. Esto es lo que la iglesia del día de hoy está pasando. Familias van a la iglesia, cantan canciones a Dios que ni siquiera entienden, ni saben, ni tienen esa pasión. Otros llegan y simplemente a cruzar los brazos, a estar viendo cómo cantan las canciones. El pastor en el sermón tiene que alzar la voz para que lo puedan entender. Y la mayoría sale de la iglesia y la única cosa que tiene en mente es en qué restaurante vamos a ir a comer. Y terminan peleando porque los niños quieren un lugar, la esposa quiere otro, el hombre otro. Total que terminan peleando. Esto no puede ser. Están yendo a la iglesia. Jesús es el centro de la adoración y no se dan cuenta. No tienen idea, nada les palpita en el corazón, no hay ningún quebrantamiento. El pastor puede hacer un llamado y nadie se acerca al altar. El pastor dice: mañana tenemos servicio de oración, y la iglesia está llena el día domingo, pero el día de oración nadie tiene interés en ir a la oración. Y él dice: necesitamos personas que nos ayuden con los niños, que necesitamos personas allá. No existen esas personas. Rara, aparecen unas ancianitas ahí que son las que siempre están sosteniendo la obra. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué vamos camino a Emaús? No podemos reconocer la divinidad y la majestad de Dios. Cristo, resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, viene hacia su iglesia, viene a sus discípulos, y ellos no lo reconocen. Por tanto, Jesús les empieza de nuevo a hablar acerca del Nuevo Testamento y de la profecía. Y él al final dice: insensatos, cómo es lento su corazón, están endurecidos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes que entrar en su gloria? Y lo único que dice la Escritura es que les enardecía el corazón cuando les hablaba eso. Queridos hermanos, estamos cada año celebrando la Semana Santa. No hay una verdadera devoción, no hay un verdadero conocimiento de lo que eso significa. No hay absolutamente un deseo. La iglesia tiene que hacer algunos eventos y cosas, y es el tiempo para hablar de la crucifixión, las 7 palabras de Jesús en la cruz, y la resurrección el domingo, que van tempranito a la iglesia. Pero eso es todo lo que hay. No tenemos un verdadero fuego y una pasión y una desesperación por buscar al Señor.
Seguimos viviendo las mismas vidas. Seguimos teniendo esos conflictos en el matrimonio, con los hijos. Los muchachos no tienen ningún interés en seguir esa pasión. Déjeme desafiarlo de esta manera. Pregúntele a sus hijos, adolescentes o aún los que estén mayores, el día domingo que se alistan a ir a la iglesia, si usted les dice, chicos, este domingo les voy a dar la elección. Tenemos un paseo a un lugar muy bonito o vamos a ir a la iglesia. ¿Cuál prefieren? ¿Saben lo que van a responder esos muchachos? Sin duda alguna, ellos van a querer ir al paseo. ¿Por qué? Porque no tiene valor lo que es la iglesia. Están cansados, aburridos de la iglesia. Pedro dice, para nosotros Él es precioso. Para Dios es precioso. La piedra que desecharon. Esta gente ha venido a ser la piedra angular. Va con nosotros y no lo podemos reconocer. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? Un cristianismo que ha estado inundado de música, pero poca palabra. Tenemos discursos evangélicos, tenemos buenos sermones de 3 puntos, 4 puntos, 7 pasos, y cuántas cosas le enseñan en el estudio bíblico de la homilética y la hermenéutica, y nos metemos en toda esa clase, pero no hemos tenido la esencia de la revelación de la palabra. Queridos hermanos, es tiempo de volvernos al Señor, y ese tiempo tiene que comenzar cuando quebrantamos nuestro corazón de rodillas delante de Dios pidiéndome perdón y misericordia. El tiempo está llegando y la iglesia no está preparada. La iglesia vive en una carnalidad influenciada por el mundo. Nuestros hijos van a enfrentar desafíos mayores y no están listos. Necesitamos enseñar la palabra en el hogar y vivirla, obedecerla y amarla. Que Dios tenga misericordia de nosotros.